Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde estén. Una vez más, sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. Antes de empezar, quiero aclarar que el caso está muy reciente. Pasó en marzo de 2023. Les advierto que puede que el contenido sea sensible, así que se recomienda la discreción del espectador. La razón de este caso informativo es para tomar conciencia sobre la situación de los padres que dejan ir a sus hijos adolescentes a la casa de sus amigos. Les aconsejo a los padres que piensen dos veces si es necesario que sus hijos vayan a una fiesta de noche o quizá un día quieran ir a una pijamada. Esto se los menciono porque el caso del que les informaré a continuación pasó en una fiesta de pijamadas. Entonces este caso también se los voy a compartir para que se informen y se tomen las medidas necesarias en tal situación. Antes de empezar con el caso, te agradecería mucho si me regalas tu like y comentario, ya que esto me motiva mucho para seguir investigando casos reales de las víctimas que perdieron la voz. Muy bien, dicho todo esto, no me queda más que comenzar con la historia de Kira Hart. El 14 de marzo de este año presente, Kira Hart, una adolescente de 14 años de Queensland, Australia, fue atraída a la casa de una de sus compañeras de clase y fue brutalmente torturada. Rainisha Gregg, de 15 años, y Chloe Deman, de 14, invitaron a Kira Hart a la casa de Rainisha Gregg para una fiesta de pijamas. Sin embargo, los videos tomados por la hermana de Rainisha Gregg muestran a las tres chicas tiktokers abusando verbal y físicamente de Kira, mientras ella les suplicaba que se detuvieran. Después de 4 horas, las chicas acompañaron a Kira de regreso a su casa y le dijeron a su madre que la habían asaltado. Una petición de justicia para Kira Hart afirma que ella realmente pensaba que las tres chicas eran sus amigas. Además, mientras filmaban el brutal asalto, las chicas lastimaron con sus puños la cara de Kira. También la maltrataron continuamente y la apuñalaron con un cuchillo. Were you afraid that they were going to seriously injure you, to render you unconscious or kill you? Yeah, multiple times one of the girls was saying that they would kill me, so I just had to do whatever they said and just keep my calm. Los videos se publicaron en la historia de Snapchat de Rainisha Gregg durante toda la noche, junto con un video de ella misma después del incidente, donde confiesa lo sucedido e incluso se le ve riéndose de lo que acaba de hacer diciendo: ella estaba en nuestra casa, es Kira, y estuvimos torturándola durante al menos 4 horas seguidas y fue divertido. Este video se volvió viral en Instagram y TikTok un miércoles 22 de marzo y ha perturbado a varias personas desde entonces. Este horrible ataque duró casi 4 horas y dejó atónitos a los usuarios de las redes sociales. El video de Kira Hart siendo agredida físicamente generó simpatía en las redes sociales. En las mismas redes sociales también hubo otras imágenes de Kira con moretones, heridas y sangre en todo el cuerpo. Más tarde, se descubrió que Shania Gregg, Chloe Deman y Rainisha Gregg fueron las chicas que torturaron a Kira Hart. En sus perfiles de redes, ambas recibieron muchas críticas y algunos abusos. Después del incidente, Kira recibió atención médica por las lesiones en su cuerpo y fue trasladada de urgencia al hospital. Las chicas se vieron obligadas a mudarse después de esto. Sin embargo, eso no impidió que la gente destrozara sus residencias abandonadas. Un video reciente muestra los restos de la casa de Chloe Deman después de haber sido incendiada. Las ventanas rotas y el vandalismo de la casa muestran la rabia del público por sus acciones. Hoy en día, debido al incidente, muchos padres tienen miedo de permitir que sus hijos asistan a cualquier tipo de fiesta de pijamas. Los internautas incluso iniciaron una petición en una página de internet llamada change.org para castigar a las abusadoras y hacer justicia a Kira Hart. En esta página se comparten algunos casos que no han tenido justicia y el caso de Kira ya alcanzó su objetivo con más de 8,600 firmas. Ahora el objetivo es llegar a 10,000. Así que si quieren apoyar con su firma, no duden en ir al enlace que les dejaré en la descripción de este video.
Según los informes oficiales, Kira tuvo múltiples cirugías por las heridas que recibió. Uno de sus brazos está enyesado, lo que sugiere que sufrió una fractura. Sus amigos crearon una página de GoFundMe para ayudar a su familia con los costos de su atención médica. Hasta ahora, han recibido más de $80,000 de personas que se han tocado el corazón y querido apoyar el caso. El debate en torno a este controvertido e impactante video ha llamado la atención a nivel nacional. La gente ha comenzado a cuestionar la seguridad pública y hay mucha gente preocupada por Kira Hart. Los usuarios están pidiendo justicia en todo Internet. Las discusiones sobre este tema son cada vez más frecuentes en todas las plataformas de redes sociales. Varias personas condenaron el incidente en Twitter, nombrando a las víctimas, abogando por su castigo legal y expresando sus condolencias por Kira Hart. Las chicas se mantuvieron activas en las redes sociales, especialmente Rainisha Gregg, que acumuló miles de seguidores en Instagram y siguió negando su responsabilidad en sus historias de Instagram. Sus padres han hecho declaraciones de remordimiento por las acciones de su hija. Rainisha y Chloe fueron mencionadas en la petición como las líderes detrás de este horrible crimen. Las chicas involucradas en el feroz ataque recién recibieron multas y una advertencia debido a su edad, según la descripción presente. Afortunadamente, Kira Hart pudo recuperarse por completo, pero la gente todavía exige justicia para ella. Según la madre de Greg, Rainisha fue acusada y arrestada por el ataque, pero aún no está claro qué pasará con las otras dos chicas involucradas. A juzgar por los videos y las heridas de Kira, podría haber perdido la vida. Afortunadamente ella sobrevivió y debería recuperarse físicamente. Sin embargo, pasará un tiempo antes de que recupere su bienestar psicológico. Kirsty, madre de Kira, dice que el abrumador apoyo monetario y emocional de la gente ha animado a Kira y su familia. Ella escribe: "El cariño solo ha sido suficiente para mejorar su estado de ánimo y hacerla sentir amada sin medida. Si tiene ganas de apoyar a mi hija, sería muy apreciado, y no podemos agradecer todo el apoyo que nos han brindado, ya que tenemos un largo camino por delante. Cuando un menor de edad comete un delito tan grave como este, ya no es un menor y no merece ser juzgado como tal, amigos. Estas chicas merecen castigos de adultos por un delito penal de adultos. Estas chicas necesitan tiempo en la cárcel. Cometieron un crimen y necesitan castigos de adultos. No hay excusa para su comportamiento y no hay razón para torturar a una chica inocente. Esto es lo que pienso yo. Si estás de acuerdo conmigo, déjame tu like y comentario, más que nada para apoyar a que el caso se conozca más. Las acciones y publicaciones de las chicas en las redes sociales sugieren que no tienen remordimientos. Un video viral supuestamente muestra a Rainisha y a otras de las chicas atacando a un adolescente en un autobús poco después de su liberación bajo fianza. La apatía y la insensibilidad de estas chicas, así como el descontento generalizado por la respuesta del gobierno al ataque de Kira, han motivado a la gente a tomar el asunto en sus propias manos. Los videos en las redes sociales supuestamente muestran a personas agrediendo a las agresoras de Kira. Y bueno, amigos, esto es todo lo que se sabe del caso. Hasta el día de hoy, esto es todo lo que se sabe. Lo investigué y como tal, desafortunadamente no hay mucha información sobre la vida de Kira. Entonces, yo los invito de nuevo a dejarme su like y comentario. Y si tienen algún caso del que ustedes quieren que yo hable o de algún familiar, mi correo también estará en la descripción. De hecho, siempre lo dejo ahí. Así que ya saben, si me quieren contactar contándome su historia, pues envíen las fotos y la historia y yo me pongo en contacto con ustedes. Recuerden que también tengo un canal de TikTok. Allá casi llegamos a los 900,000 seguidores y estoy publicando historias diferentes. Igual también hay unas historias que llego a publicar de aquí a allá, así que los espero para que vayan y me visiten. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Espero que tengas un maravilloso viernes. A mí me encanta el fin de semana, así que estoy muy contenta. Nos vemos en el próximo video. Que estés muy, pero muy bien. Bye bye.